Bueno, yo les traigo una película que se llama Apocalypse Now, fue hecha en los años 70 y tiene una serie de elementos curiosos que voy a desarrollar durante mi charla. Entre ellos, para darles un saborcito inicial, bueno, esto se rodó en la selva, ahora que estuvimos hablando de CGI, eso no, esto es rodado en la selva directamente. Hubo un tifón que destruyó todos los sets. ¿Y eso dónde fue? Eso fue en Filipinas. Ahora les voy a dar todo el dato. Al actor principal le dio un infarto. El actor más costoso de la película llegó sin prepararse. Mucho en esta película pasó de todo. Entonces, para ponerlos en contexto, esta película se filmó en el año entre el 76 y el 77. O sea, una película de Larga. 50 años. La volví a ver y me pareció espectacular. Puede haberse hecho hace 5 años y se ve perfecta. O sea, no escenografía, las escenografías que montaron, pero la manera en que manejan la historia, las cámaras, los actores, espectacular. ¿El director no es Kubrick? No. Este director es Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, el del Padrino. Sí, señor. Y es bien interesante porque inicialmente el director no iba a ser Francis Ford Coppola, sino George Lucas. Había sido digamos que la persona que creyeron iba a ser el director de la película. Pero en esa época él estaba terminando Star Wars, entonces no pudo tener la posibilidad de hacer esta película. Entonces Francis Ford Coppola fue el que tomó las riendas de este proyecto sin saber todo lo que el peso que iba a tener que se metía a hacer esta película. No, y con Marlon Brando, entonces es un loco. Sí, una de las cosas interesantes de la película, desde el inicio de la película, ya atrae mucho por la manera en que manejan la primera escena, que es el capitán Willard en su hotel, escuchando sonidos de helicópteros, durmiendo, y aparecen los helicópteros en la escena con el sonido, pero lo mezclan también como si fuera el ventilador. Aparecen imágenes de una selva explotando y en llamas, que por cierto esa imagen fue puesta al final en edición de tomas que ellos habían hecho, que tenían ahí como de soporte. De sobra. Y no, usamos esto. El tipo ahí estaba borracho, ¿no? Al principio. Sí. Hay una curiosidad ponen la canción de The Doors de The End, que es una canción de 1967, que eso une la época de la guerra de Vietnam y la mezcla con una película hecha en los 70s. Simplemente con el inicio de la película ya uno queda como, esto pinta bien. Yo creo que también se nota mucho que fue Francis Ford Coppola y no George Lucas, porque Francis Ford Coppola es como un poquito más noir, más oscuro, como más estilo Padrino, más así como... Exacto, pues él es el director del Padrino. Tiene ese componente narrativo y que pone las imágenes de una manera perfecta para que la audiencia pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que la historia está narrando. Esa escena inicial es espectacular. A mí, digamos que la escogencia de la canción, las imágenes, esa mezcla del sonido del ventilador con el sonido de los helicópteros, cómo él está en un estado en el que se está despertando y cree que está en la guerra, pero realmente está en un hotel. Es impresionante el manejo de la imagen y del sonido y de la música. Simplemente en el inicio de la película me parece espectacular. Y como les comento, eso fue algo que se formó, digamos, en postproducción, ya cuando estaban mirando, bueno, ¿cómo vamos a arrancar bien la primera escena para que funcione? El origen de esta película es un libro que en muchas películas que se han vuelto como de culto, que fueron hechas en los años 70, las basan en un libro. Esta película viene del libro The Heart of Darkness, que significa El corazón en tinieblas. Es un libro de 1899, escrito por Joseph Conrad. Ese libro habla de otro contexto, habla de otro problema similar.
batalla en el Congo, en África, y fue John Milius, libretista con Francis Ford Coppola, que lo adaptan a la guerra de Vietnam, que para el año 76 es una guerra que recientemente sucedió y que está en la memoria de la gente. Y hay mucho veterano todavía por ahí. Exactamente, sí, señor. Entonces mueven la historia en el Congo y la adoptan al problema del imperialismo americano y la intervención gringa en un conflicto en Asia, allá en Vietnam. La adaptación es una cosa interesantísima. Volviendo a George Lucas, la idea que tenía George Lucas inicialmente para hacer esta película era más como documental. Era en el espacio. Era después de la guerra de los clones. Muy lejana. No, era más como documental. Entonces sí era como en el espacio, no, en el espacio, ya Fabi me hace decir cosas que no, era en la selva, era en la selva, pero no era una historia como tan dramática y tan profunda como lo que hizo Francis Ford Coppola, sino era más como un documental de cómo se hicieron las cosas. Para financiar este proyecto, Francis Ford Coppola utilizó pues parte de sus utilidades del Padrino, incluso utilizó sus ganancias como una garantía para créditos, porque durante el proceso de filmación, como sucedieron tantas cosas, hubo muchísimos sobrecostos. Usó garantías de su propio bolsillo y de sus propias propiedades para poder financiar ese proyecto, que inicialmente estaba planeado entre 12 y 13 millones de dólares de la época y terminó costando más de 30 millones de dólares. Eso es puro proyecto en Colombia. Más o menos. No, esto en un mes está y vale $1 millón. Después se termina después de 5 años y por 100 millones de pesos, ahí se cayó. Sí, pero con todo y el costo y con todo el trabajo que metieron, cuando salió esta película y cuando fue anunciada en el Festival de Cannes en el 79, lo que la gente decía, no, esta película no es acerca de Vietnam, es Vietnam vivo. Vietnam. Cual, pues obviamente hizo que llamara mucho la atención y que a pesar de todos los problemas económicos y todos los problemas financieros, dieron un resultado increíble. No, de hecho, esa película uno siempre la ve como referencia en otras películas, hasta en Los Simpsons. Hasta en películas de humor. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Hot Shots de Charlie Sheen, que hay una escena donde él viene en un barco y aparece, porque el papá Martin Sheen es el que actúa aquí en Apocalypse Now, y se cruzan en el barco y dicen, se saludan. Incluso hace referencia a otra película. Hay una frase también que es bien famosa de esa película, que es la de, me encanta el olor del napalm en la mañana. Venga, César, déjeme terminar la frase. La estaba diciendo yo. Entonces, esta película trae muchas emociones. El señor se murió, Robert Duvall. Sí, lastimosamente. Bueno, esta película inicialmente estaba pensada ser grabada en California. Obviamente se iba a traer los costos, o iba a mantener los costos bajo control, pero el gobierno de Estados Unidos no vio el proyecto con buenos ojos por los elementos que se iban a hablar, y por cómo la narración de la película iba a ser. Entonces les dijeron, no, qué pena, acá no autorizamos la filmación de esa película. Lo que hizo que Francis Ford Coppola empezara a buscar locaciones y terminó filmándolo en las Filipinas. Lo interesante es que en esa época las Filipinas estaban bajo ley marcial, habían conflictos internos, a pesar de que, digamos, no era una guerra como tal. Ellos estaban en conflictos internos entre un grupo que se llamaba, o lo referencian como el NPA, New People's Army, y otro que es el MNLF, que es Moro National Liberation Front. Ellos estaban allá peleando entre ellos, y eso hizo que
cuando estaban filmando la película y con el apoyo del gobierno filipino, ellos les prestaban los helicópteros, les prestaban locaciones, les dejaban hacer cosas, pero en el momento en que el ejército necesitara esos elementos, les decían qué pena no los pueden usar, los necesitamos para la vida real. Y se llevaban los helicópteros, los usaban, usaban en combate. O sea que ellos tenían los mismos helicópteros de Vietnam, de verdad. Ellos incluso usaron, sí, claro, porque muchos de los elementos usados en Vietnam fueron vendidos a otros países, entre ellos los pueblos latinoamericanos y los pueblos de Asia, del sur de Asia. Ya cuando se le estaba saliendo el aceite a ese helicóptero. Los habían usado. Claro. Estaban vueltos pero entonces el hecho de poder usar los mismos helicópteros que se usaron en la guerra de Vietnam era una ventaja grandísima. El problema era que si el gobierno filipino los necesitaba, les iba a decir, venga, necesito mis helicópteros. Eso afectaría el tiempo de la película y obviamente iba a poner una presión muy grande en el desarrollo. En la época en que se filmó, en el año 76, por Filipinas pasó el tifón Olga, que destruyó por completo casi todas las locaciones que tenían hechas para la película. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una escena donde están todos los soldados reunidos porque iban a traer un show de bailarinas. Es un escenario grandísimo. La locación inicial de ese escenario era más dentro de la selva, para darle como toda esa sensación de complejidad de donde tenían que llegar las bailarinas. Ellas llegaban en helicóptero. Francis Ford Coppola no quería esa locación inicialmente, pero nuevamente por problemas financieros era más fácil hacerlo allá. Y él decía, no, me gustaría que fuera cerca al agua, podíamos meter otros elementos. Bueno, el tifón Olga llegó y arrasó con todo ese set, que es grandísimo, bueno, era grandísimo. Y entonces, pues obviamente le dio mucha tristeza a todo por ahí. Francis Ford Coppola decía, bueno, ahora sí ya lo podemos poner donde yo les dije inicialmente. Entonces quedó luego la nueva versión ubicada cerca al agua. Y ese Francis Ford Coppola quedó en la ruina después de esa película. Quedó con un problema presupuestal, pero el éxito de la película le recobró todo lo que había invertido. Simplemente con la destrucción de los sets, el rodaje se extendió 238 días más. Y qué mamera. El rodaje inicialmente estaba pensado para hacerse en 6 meses, porque si ustedes recuerdan en la película, no es que hayan, pues sí hay muchas locaciones y hay muchos escenas donde pues están los helicópteros y todo eso, pero la idea inicial era filmarlo en 6-7 meses. La película duró casi 2 años en filmación y obviamente con unos sobrecostos del doble del presupuesto original. Pero bueno, la reconstrucción de muchos de los escenarios hicieron que ellos repensaran ciertas ideas y reconsideraran la ubicación de muchos, que hizo que la película se viera perfecta. Como conté inicialmente, el actor principal se llama Martin Sheen, que para la época de la filmación, él tenía 36 años. Y durante la filmación sufrió un infarto real. Toda la presión de la filmación, ellos tomaban mucho mientras filmaban, de todo el problema financiero, tener que extenderse en horas de grabación para muchos actores norteamericanos, a pesar de que Martin Sheen él es de Puerto Rico, pero vivió muchos años en Estados Unidos. Ellos no están acostumbrados al calor tropical de las selvas filipinas. Él sufrió un infarto y eso hizo que la producción nuevamente se alargara y tuvieron que llamar al hermano Joe Esteves. No, el hermano se llama Joe Esteves. Martin Sheen cambió su nombre por temas artísticos. Pero su nombre verdadero es Martín Esteves, y fue Joe Esteves quien tuvo que hacer doblajes en ciertos planos generales, porque si ustedes se han dado cuenta, la familia de Martin Sheen, el hijo es Charlie Sheen, el nombre del otro hijo se me olvida, Joe Esteves, ellos se parecen muchísimo.
Emilio Estevez. Emilio Estevez, O sea, sí, que es. ellos se parecen muchísimo, el tono de voz es bien parecido, la estatura es parecida, caminan similar. Entonces, en esa oportunidad, su hermano pudo entrar a hacer como esos planos generales donde mientras Martin Se Sheen se veía estaba de lejos. recuperando. Sí, exactamente. En esa escena que dijo César en la inicial, donde él baila frente al espejo y lo rompe, él en ese momento realmente estaba borracho. Lo que hizo el director fue aprovechar toda la presión, todo el estrés que habían tenido Martin Sheen con unos tragos en la cabeza. Él usó toda esa emoción para poner a Martin Sheen a actuar, y cuando le pega él un puño al espejo, la sangre que se ve es una cortada real. Martin Sheen se cortó la mano, pero él siguió En en el su papel. papel, y se empieza a Sigue untar la tomando. sangre en la cara. Hace una escena espectacular, Uy, pero sí. realmente Muy se loca. había cortado. Muy bueno. Y esa escena es incluso parte de un sueño de Francis Ford Coppola. Él estaba pues metido en esa película, él decía, pues no sé cómo hacer esta escena, y él se soñó como esa batalla entre el capitán viéndose a sí mismo en el espejo y estar perdido como en ese limbo, porque no quiero hacer muchos spoilers de la película porque los que no la hayan visto tienen que verla. Él estaba como en ese limbo donde se estaba yendo de la guerra, pero volvían y lo llamaban, y cada vez que le ponían como proyectos nuevos, él no quería ir, pero al final sí quería ir. Entonces estaba como en esa pelea interna de querer ir a la guerra, pero quererse ir de la guerra. Entonces Francis Ford Coppola se soñó esa escena, dijo, uy, tengo la idea, y lo puso a bailar enfrente, bajo, digamos que, Ujú. Dijo, tómese esta estado de... botella y baile. Se Sí, la no, y gasto. los ponían a tomar. Le gasto ¿Cómo esta no se iba a botella. enfermar? ¿Cómo no le iba a dar un infarto a ese man si estaba fumando, Y tomando, otras bajo cosas, me presión? imagino. Porque eso dicen No, dicen que tomaban, pero no no, dicen es- qué otras vainas se estarán haciendo. sí, el estrés también de esa película. Una locura. Bueno, eh, uno de los papeles principales se lo dieron a Marlon Brando, que para la época era un actor, pues, impresionante. Sí, ese man Venía del Padrino, cobraba $1 millón por salir 10 minutos. cobraba lo que se le daba la gana, y Francis Ford Coppola dijo, bueno, esta persona es el ideal para hacer uno de los papeles principales. Con lo que no contaba Francis Ford Coppola era que cuando iba a llegar Marlon Brando a escena, tenía sobrepeso, no había estudiado completamente los libretos, no se había leído el libro original. Digamos que no había como el contexto que él estaba esperando que una figura del tamaño de Marlon Brando pudiera aportar. Pero Sí, él ya lo César. conocía, ¿no? Sí, pero estaba esperando que fuera a poner la misma como capacidad Ah, actoral para esta película, y llegó sin preparación, llegó tarde, pidió exigiendo que él trabajaría hasta ciertas horas del día, de lunes a viernes. Y si usted pone a Martin Sheen con Marlon Brando, Martin Sheen estaba súper delgado, pues, estaba metido en una pelea en una selva. Supuestamente el personaje de Marlon Brando iba a estar metido en la selva también por años. La idea era que, pues digamos que su aspecto físico fuera acorde con el personaje. Lo que hizo Francis Ford Coppola entonces fue jugar con las luces, hacer tomas diferentes de Marlon Brando para que no se viera completamente y no se notara que él no estaba pues tan delgado como debería estar en la película, lo cual obviamente causó, como ha pasado en toda la película, unos retrasos impresionantes porque tuvieron que repensar el personaje para poderlo adaptar no, pero a mire la que película. de verdad, a mí sí eso sí se me hacía extraño porque cuando hablaban en la película dicen, no, que pues, creo que era un general, ¿no? O algo Sí, así. sí, sí, sí. No, que el general, pues uno siempre se imagina como un tipo así bien áspero y uno lo ve todo gordito y dice, no, ese man, Sí, pero entonces lo volvieron más como un tema psicológico y el pensamiento del personaje y cómo interactúa. Las escenas con Martin Sheen eran más filosóficas y de pensamiento en la manera. Bueno, es que no quiero contar mucho porque es que
él sale en un momento crítico de la película y no quiero hacer spoilers porque la película es muy buena para los que no la hayan visto. El elenco de la película fue espectacular también. Está Robert Duvall, que fue el que comentaron ustedes al principio, que fue el que dijo esa palabra célebre que después se volvió pues un ícono en el cine. Está Dennis Hopper, que es un actor también bien fuerte. Él casi siempre tenía como papeles de villano. Era el villano en Waterworld, la de Kevin Costner. Y en Speed. El villano que no tenía. En Speed también era el malo, sí, señor. Está Lawrence Fishburne, que es el famosísimo Morfeo en Matrix. También sale en John Wick y sale en The Color Purple. Hay un tema interesante porque cuando él audicionó esa película, él decía que ya era mayor de edad, pero en realidad no era mayor de edad. Él hasta ahora iba a cumplir 17 años, pero lo escogieron, hizo un papel tan bueno que lo escogieron para hacer el papel que hizo en la película, que en la película era un joven de 17 años que también se había enrolado en las listas del ejército americano para ir a pelear a Vietnam. Entonces, en el momento en que él grabó sus escenas en la película, que dice, no, yo tengo 17 años, él realmente tenía 17 años, hizo un papel espectacular. El papel de él en esa película fue muy bueno. Se ve el flaco, ¿no? Estaba todo flaco. Sí. Se ve flaco y jovencito. Sí, no sé, 17 años, que ni siquiera la voz, que ahora la voz de él es más... En esa época hablaba más así. Hola, Neo. Bueno, y está también Harrison Ford, que Harrison Ford entró a la película inicialmente porque George Lucas iba a ser el director. Sin embargo, con sale en la primera escena. Sale en las primeras escenas. Sí, señor. Sí. Él sale en las primeras escenas y él venía de filmar Star Wars. Él llegó bien cansado, obviamente viajar hasta las Filipinas, el clima, pero ahí era donde el ojo clínico de Francis Ford Coppola se dio cuenta de cómo estaba él, cómo estaba cansado. Le dijo, filmemos ya, porque su papel tiene que tener como ese tono de estrés y de cansancio. Lo necesito que lo actúe ya. Ese man cogió, grabemos al borracho, al cansado. Perfecto, al culicagado. Una visión de director increíble, bro. Porque normalmente lo que hacen es que cogen al actor, lo preparan y hacen el personaje como deberían hacerlo. Pero este tipo dijo, no, aprovechemos cómo están las situaciones y vamos grabando de una como están. El nombre de Harrison Ford, del papel que hizo Harrison Ford, es el coronel Lucas, que es una referencia a George Lucas en la película, como él no lo pudo hacer. Las Lucas. Okay. Que nos faltan no las Lucas. George Lucas no. La plata. Sí. Bueno, en el tema de la banda sonora, el que trabajó la banda sonora de esta película fue Carmine Coppola, que es el papá de Francis Ford Coppola, que ya había colaborado en El Padrino y había hecho un trabajo espectacular. Y él trabajó acá y él tuvo la idea de usar de la canción de Ride of the Valkyries en esa escena donde vienen todos los helicópteros. Es una escena icónica también buenísima, con esa música de Richard Wagner, de las Valkyries. Sí, señor. Y bueno, Carmine Coppola tuvo un premio Oscar por el mejor sonido. Y él no era la persona que lo iba a hacer inicialmente. Ellos se habían hecho un contrato con un japonés que era una persona que estaba teniendo mucho éxito con la introducción de la música electrónica. Y Coppola quería que él hiciera, digamos que poco de ese trabajo ahí también, pero por problemas contractuales no pudo, entonces llamó a su papá y tuvo un gran éxito. Hay una parte de la película donde se ve un sacrificio de un animal, que es como una especie de toro. Resulta que ese sacrificio animal sí es verdad. Al animal lo sacrificaron, pero no por la película, sino es un sacrificio que filmó Francis Ford Coppola y su esposa
cuando estaban en las Filipinas. Ellos estaban documentando, digamos, todo lo que sucedía alrededor también como parte digamos, de la ambientación de esa película, porque estaban pasando muchas cosas. Y ellos los hicieron partícipes de este evento. Y era un sacrificio de la comunidad Ifugao de Filipinas. Ese ritual, después, obviamente, la tribu dio la autorización de que se documentara, pero luego fue usado como parte de la película. Pero es real, o sea, eso realmente se hizo y pues obviamente causó mucho estrés en el resto del mundo porque pues se pensó que eso había sido hecho por la película y tuvo que obviamente ser explicado que no, que realmente fue. Antes sí mataban los animalitos para las películas. No, pero en este sí, no, y eso empezó a causar mucho problema, digamos que en el mundo del cine. De hecho, Pero yo creo que antes, cuando hacían películas, por ejemplo, con gaticos, tenían como 7 gatos iguales por si se morían o se mataban, cogían algo. Sí, no. O sea, hay una que se llama Holocausto Caníbal y ahí no, eso es una locura. Ahí se muestran explícito unas escenas horribles ahí. Sí, no. Se lo recomendamos a nuestros oyentes. En esta escena es explícita y se ve, se ve cómo el animal es sacrificado, pero es parte de un ritual de un grupo, igual de una comunidad filipina. Dicen, o sea, no es que lo hayan mandado a matar. No. Pero entonces, digamos, ahí se creó la pregunta, ¿es esto una documentación cultural? ¿Es una apropiación artística? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué están tomando? Y le salió ¿Pidieron permiso? ¿No pidieron permiso? Pero bueno, lo interesante de eso es que se usó un sacrificio animal real. Y bueno, como les conté, la esposa de Coppola, Eleanor Coppola, estuvo filmando todo lo que pasó tras escenas y de aquí salió un documental que se llama Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse. Es un documental que salió que al parecer es muy bueno y yo no lo he visto, toca verlo, que muestra todo lo que pasó en el proceso de filmación de esta película. Así que ellos tuvieron la visión también de darse cuenta, bueno, aquí podemos sacar algo y que también creo que tuvo muchos premios. Esta película ganó Palma de Oro en Cannes cuando salió, 8 nominaciones al Oscar, a pesar de que solamente se ganaron 2, y ha sido considerada una de las mejores películas bélicas de la historia del cine y se ha vuelto una película de culto. Es una película que me gusta mucho, como le digo, digamos que es medio atemporal, no se sabe cuándo se hizo porque es tan buena que pudo haber sido hecha en los 70s o pudo haber sido hecha hace 5 años, pero la elaboración es impecable. Así que esas eran las curiosidades y la película que les traía en el día de hoy.